La emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Hace rato que no nos veíamos con nuestros panelistas estables, Claudio Lara y Rigoberto Figueroa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido en estas semanas en que no habíamos tenido comunicación? Todo bien por acá, Juan Pablo, con hartas novedades en Santiago. Algunas comunas pasaron a transición esta semana, Providencia entre ellas, que es una comuna importante porque tiene una población flotante bastante grande, la mayor población flotante de la región metropolitana, y atento a lo que está pasando con el tema de los camioneros, pero bien, un abrazo para ti también y para la gente de Magallanes. Muchas gracias, Claudio. Rigoberto, ¿cómo anda la cosa en la quinta región? Se ha mantenido más o menos, la gente igual está respetando la cuarentena, así que se supone que todo bien. Uno ya tiene un poco el cansancio esto del encierro, pero hay que velar por el bien común. Todo bien por acá, JP. Acá no podemos decir lo mismo. La semana pasada tuvimos malas noticias, tuvimos rebrotes, los números se dispararon exorbitantemente. El ministro París hasta nos retó, dijo que nos estábamos portando mal acá en Magallanes, y finalmente nos pasan a una fase 2 que nos tiene con cuarentena total los fines de semana. Así que compleja situación la que se vive por estos lados, cuando ya algunos gremios y algunos grupos de empresarios habían empezado a ver con buenos ojos esto, que estábamos en 3, 4, 5, tenemos este rebrote que finalmente hoy día todo el sector del comercio, gastronómico y del turismo los tiene bastante complicado. Y pasando a hablar de los gremios, no puedo no consultarles su opinión con respecto a Claudio Pérez, ya nos comentaba algo, a esta reunión que tuvieron los camioneros con el ministro Pérez, en donde finalmente fueron bastante explícitos. Una quema más de camión y vamos a reaccionar, a modo bastante amenazante. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, este llamado de alerta de los camioneros al gobierno? Y lo veo como un llamado de alerta ya como a tono de ultimátum para el gobierno. Un gremio que históricamente ha estado bien alineado con la derecha. Recordemos que uno de los dirigentes más importantes del gremio de los camioneros es muy cercano también al presidente Piñera. Ha estado participando tanto en sus campañas como en las actividades vinculadas al mundo de la centroderecha. Pero ya incluso los mejores aliados se están un poco aburriendo de un poco de la inoperancia también que tiene el gobierno en ciertos temas, y ellos fueron súper claros y directos con su mensaje. No culparon en ningún momento a los mapuches. De hecho, ellos dijeron: nosotros no podemos afirmar que son mapuches, no podemos afirmar que sean extranjeros, solo sabemos que las personas que están haciendo estos actos son terroristas. Entonces, en ese sentido, la verdad, tuvo un relato bastante cuidadoso, al menos el vocero que está dando la conferencia de prensa luego de la reunión con el ministro del Interior, ministro al que le dieron el ultimátum, ministro que se agarró una papita caliente, porque la verdad ha sido uno de los ministros que más dichos y situaciones desafortunadas ha tenido. Llegó a la Araucanía con frases incendiarias y todos ya sabemos lo que pasó con las tomas de los municipios y las rencillas que ocurrieron entre los mapuches y la gente que quería ir a sacarlo de los municipios. Eso es responsabilidad política del ministro del Interior. La verdad, sus frases no ayudaron mucho a calmar los ánimos en la Araucanía, más bien los prendieron, y eso tiene que ser de alguna manera sancionado de manera interna o después ya lo dirán los tribunales. Y lamentablemente ahora ya el mismo gremio de los camioneros perdió toda la paciencia que tenía, no solo con la derecha, sino que también con este gobierno en particular. Y el gobierno en el último tiempo se encuentra en las cuerdas. Se encuentra en las cuerdas en todos los temas que está enfrentando. Se encuentra en las cuerdas con el manejo de la pandemia, se encuentra en las cuerdas con este tema de los camioneros y, por cierto, con el conflicto de la Araucanía. Entonces, la verdad, al gobierno lo único que le queda es tratar de buscar soluciones, y ya más abajo no se puede estar. Sí, Rigoberto, con respecto a eso, venía justo antes de venir al programa escuchando la radio y comentaban de el poder que aún tienen los camioneros hoy día, que finalmente te paralizan el país, y cómo ellos finalmente, el llegar a la Moneda a hacer estas declaraciones, a reunirse con los ministros, les es muy fácil. Tuvieron contacto directo y llegaron inmediatamente. ¿Cómo ves tú esto también? Y si concuerdas un poco con Claudio, este tema de que finalmente los camioneros no están acusando a nadie acá,
sino que lo único, y tal como lo dijo el dirigente hoy día que habló, decía de que acá lo que necesitamos es que se respete y se vuelva al Estado de Derecho. Sí, yo estoy, claro, de acuerdo, Claudio, pero sin embargo ahí hay que hacer notar la línea directa que tienen los camioneros con la moneda, y que también, como decía Claudio, con la derecha, históricamente ha sido así. También siempre han amenazado y ellos tienen como un poder de parar el país en algún sentido. De hecho, uno de los antiguos dirigentes, no sé si será el mismo de los camioneros, también había estado en la primera campaña de Piñera y salía hasta como en las fotos con Piñera. En ese sentido, a mí me hace ruido esto de volvamos al Estado de Derecho y finalmente, bueno, ya atacan a los mapuches terroristas y al mismo tiempo es la justicia del Estado quien está justiciando a los mapuches, poniéndoles pruebas que no son del todo fehacientes. Ya han habido casos de incluso sicariato. Y también recordemos que en esta semana, que fue bastante noticiosa, también murió una madre con su hija mapuche en Ercilla, que eran dirigentes y que estaban denunciando las malas prácticas, digamos, de los asentados, de los terratenientes del sur. Habían denunciado la militarización en la zona y fueron pasó muy bajo cuerda esta noticia. Sí, y el informe incluso del SML dice que se suicidaron, y esto ya es como un hecho aislado número 20.000 ya, que los dirigentes sociales se suicidan. Entonces, yo tengo una desconfianza tremenda en lo que está pasando. Entonces, que ya hagan un llamado al Estado de Derecho, siendo que el mismo Estado ni siquiera respeta el imperio de la ley, para mí es muy preocupante. Y recordemos un poco, y haciendo un poquito como de teoría sociológica, recordemos que nosotros le entregamos al Estado cierto poder para que nos resguarde. El Estado se define como el monopolio legítimo de la violencia. Y suena un poco en el aire, pero expliquémoslo así. Yo, si salgo a la calle con una pistola, me llevan preso. ¿Quién puede andar con una pistola? Un carabinero, quizá una persona de la Armada. Ellos tienen el monopolio legítimo de la violencia. Se supone que usan la violencia para resguardar el orden público o lo que sea. Ese es el Estado. Por eso lo depositamos en ellos. Y ahora, si ellos hacen uso negligente de esas armas, ¿quién nos protege a nosotros como ciudadanos? Ese pacto social primero se va rompiendo. Y esas son las oraciones y todos esos rompimientos, esas fracturas que tenemos, digamos, con la Fuerza Armada y con una clase dominante que no nos está como resguardando como ciudadanos. Quería hacer esa acotación también porque de ellos también deberían estar bajo el Estado de Derecho. Si estamos todos bajo esas mismas normas, deberían respetar el Estado de Derecho y respetar a las normas constitucionales, digamos. Sí, otro tema del Estado de Derecho, y que de verdad yo creo que a todos nos tocó profundamente, tiene que ver con el asesinato de esta niña Ámbar, ¿cierto?, en la ciudad de Villa Alemana, el comportamiento de este asesino, Hugo Bustamante, que finalmente fue dejado con libertad condicional en su momento, no con indulto como algunos comentaron, y el revuelo que esto causa también, porque finalmente, y acá hacerles el llamado a ustedes también para que me comenten con respecto a este Estado de Derecho, ¿de qué estamos hablando hoy día cuando vemos de que había un informe lapidario de Gendarmería en que decía que este sujeto era un sujeto peligroso, que no debía salir, y finalmente igual se le da esta libertad condicional y termina en lo que ya más o menos todos sabemos? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo llega esto a la ciudadanía también, que finalmente se ve absolutamente vulnerada y se ve absolutamente desvalida con respecto a todo? Acá, o sea, hoy día los criminales, asesinos, psicópatas andan sueltos en las calles, se les da libertad condicional, y como dice Rigoberto, quizás si yo salgo con un arma, o quizás si salgo y cometo algún ilícito, voy a estar adentro mucho tiempo, y a estas personas que tienen estos perfiles se les da la libertad. Creo que eso también vulnera un poco la seguridad que como ciudadanos tenemos. ¿Cómo ven esto también para sumarlo en la juguera a todo lo otro que está aconteciendo? Sí, Juan Pablo, mira, antes voy a darme por minuto para dar una información que tiene que ver con el tema anterior y continúo con lo que tú me comentas, pero es súper importante como para entender la lógica del tema del conflicto con los camioneros y cuán fragmentado está ese gremio. Hay 3 gremios de camioneros en el país. El gremio de camioneros está dividido en 3 grupos. Esta es una información que manda un exministro de Transporte que creo que vale la pena compartir.
Los de la CNTC, que dirige Sergio Pérez, son los que están más activos y toda su fuerza y sus operaciones radican en el sur. Luego está la CNDC, que los dirige Juan Araya, y que son los camioneros de un grupo más chico. Estos camioneros particularmente se encuentran en el norte. Y también está Chile Transporte, que son los camioneros que responden a las grandes empresas, y que estos nunca han participado en ninguna movilización ni paro nacional de los camioneros, siendo que son el grupo más grande de todos. Es decir, cuando se paran los dos anteriores, que representan un 40% del gremio, o de la cantidad de camiones que circulan en las carreteras a nivel nacional. Eso para que lo vayamos entendiendo y dimensionando. Así que él me dice que la declaración de hoy en día tiene relevancia, sí, siempre y cuando el último grupo se sume. Y en realidad, para hablar de un paro que tenga detenido y desabastecida al país, se necesita sí o sí la mayor fuerza de transporte y de camioneros que está en el país, y históricamente nunca ha sido así. Perfecto. Sí, ahora lo que muchos dicen también es de que 2, 3, 4 camiones cruzados en la carretera, igual, claro, el problema que te generan es importante de todas formas. Ahora, totalmente. Con respecto a lo otro, Claudio, buena la información de tu contacto ahí para saber también cuáles son las dimensiones de cuando se habla de los camioneros, quiénes son, cuántos son, dónde están. Con respecto a este caso de Ámbar, que no quiero dejarlo fuera porque efectivamente es lo que hoy día la gente conversa en la calle, lo que todos están diciendo, cada vez conocemos detalles más escabrosos que finalmente dan ganas de cambiar el canal, pero me quedo viéndolo solamente para ver la serie de negligencias, de errores que se cometieron en este procedimiento, y que no sé, Rigoberto también después, primero Claudio, te voy a dar a ti la palabra, pero después sí. Rigoberto, decían que cuando dejan suelto a este asesino son 180 más o menos los que sueltan en esa misma tanda, y todos con prontuarios más o menos parecidos. O sea, acá era el Dream Team del asesino y el psicópata, era una cosa muy, muy loca. Claudio, cuéntanos un poco a ti qué te parece esto. Hay varias cosas que llaman la atención de ese tipo de acciones y de una liberación masiva de reos que estaban presos por crímenes bastante graves y complejos. Como para que la gente vaya entendiendo, al interior de las cárceles, Gendarmería tiene una unidad que se llama Tribunal de Conducta Interna. Este Tribunal de Conducta Interna, de alguna manera, registra la hoja de vida del reo, y solo aquellos que tienen un mejor comportamiento, que lo reflejan en una rúbrica de puntuaciones que va de 1 a 10, solo aquellos que tienen un mejor comportamiento durante los primeros 2 años pueden recién acceder a los primeros beneficios, que van a ser salidas dominicales, que pueden ser una mayor cantidad de visitas, que puede ser, por ejemplo, acceder a programas de reinserción o rehabilitación, porque eso no son para todos los reos, no son universales. Es importante también de mencionar la deficiencia que tenemos en el sistema penal respecto a los planes de rehabilitación y reinserción social. Y así, es decir, quienes se portan mejor son los que pueden acceder a beneficios. Yo desconozco cuál es la hoja de vida de este tipo en particular. Sería interesante poder acceder a esa información, porque de todas maneras, para que le entreguen la libertad condicional, si no me equivoco, fue lo que le dieron Juan Pablo, y tú me corriges. Para que le entreguen la libertad condicional tendrías que tener una hoja de vida interna impecable, es decir, jamás meterte en conflicto, seguir un programa de rehabilitación y reinserción adecuado de acuerdo a la cárcel en la que está, y ser técnicamente un reo intachable. Si eso ocurrió, quienes firmaron la libertad condicional tenían todos los antecedentes para hacerlo. Pero si eso no fue así, y qué es lo que tiendo a pensar, porque hubo un perdonazo masivo, por decirlo de alguna manera, de más de 180 personas, como tú dices, yo creo que respondía más a una situación de agotamiento y de ahogo al interior de las cárceles, que reflejan más que nada lo que viven las cárceles hoy en día, que están todas sobrepobladas y hacinadas, y que el personal de Gendarmería no da abasto para administrar y para resguardar la seguridad de la cantidad de reos que existen hoy en día en los penales a nivel nacional, siendo los de Concepción, la región metropolitana y la región de Valparaíso los que tienen un mayor nivel de hacinamiento en todo el país. Sí, pero Claudio, mira, quiero acá leer textual el documento de 4 páginas que fue enviado a la comisión que concedió la libertad condicional a Bustamante. Eso es bueno. Aún se encuentra en estadio precontemplativo de motivación para el cambio, por lo cual existe cierta incongruencia en su relato en relación con lo que espera para su futuro, planes o metas, y en la adquisición de herramientas personales que permitieran prever un adecuado proceso de reinserción. Por lo tanto, su única finalidad es la instrumentalización para la obtención del beneficio intrapenitenciario y no como una alternativa real de cambio de vida. Existe un consumo de drogas no problematizado. Eso es más o menos.
además de que era conocido como el asesino del tambor y tenía penas anteriores por robo y también por asesinato de la madre y de este otro pequeño, el otro hijo. O sea, es absolutamente ilógico. No sé, Rigoberto, si tú manejas alguna teoría sociológica que nos permita comprender en qué cabeza cabe que finalmente se le dé esta libertad condicional. No había ningún antecedente para liberarlo. Sí, yo creo que aprovechó una ventana de oportunidad en un fallo administrativo. Eso fue una falla, digamos, del sistema judicial. Y yo quería leer otra cita para complementar lo que tú decías, Juan Pablo. El informe de Gendarmería que salió hoy en La Tercera dice que Hugo Bustamante, textual, cito, no logra identificar tampoco anticipar posibles consecuencias de sus actos. Muchas veces busca solo justificaciones externas que logren minimizar el efecto de su conducta delictual. O sea, él no podía hacerse cargo de su acto delictivo. Él es una persona que es un psicópata y no puede prever los actos y no podía como asegurarle a la sociedad de que no lo iba a hacer de nuevo. Y eso lo dice el informe, digamos, de Gendarmería que está publicado en La Tercera. Entonces, solo con esa pura cita, y ya lo conocíamos como el asesino del tambor, era obvio que iba a cometer un ilícito más. Y salieron hoy, no sé si estuvieron al tanto de que el Poder Judicial transmitió detalles escabrosos, digamos, de lo que hizo finalmente Hugo Bustamante, que, claro, antes de darle muerte a la niña, la violó y premeditó el crimen por lo menos una semana antes. Había comprado instrumentos para hacer lo mismo que hizo con las víctimas que metió dentro de un tambor. No voy a entrar obviamente en esos detalles escabrosos, pero eso ya habla de una planificación de su maldad. Entonces, él no logra ver las consecuencias de lo que hace, sin embargo las calcula, pero como que no le importa la vida humana a ese ser humano. Entonces, y darle libertad de esa manera, cuando tú bien dices, Juan Pablo, que estaba instrumentalizando todo para que administrativamente lo dejaran libre y lo único que quería era salir de la cárcel, entonces me parece horrible. Otras cosas que dice el informe también dicen relación con las redes que tenía, que con la mamá, con la hermana, que lo ayudaban siempre. Se supone que iba a vivir en la casa de la mamá y luego iba a tener como ventas en ferias libres para sustentarse económicamente y ser independiente, digamos, económicamente, teniendo un ingreso. Eso finalmente no se concretó, digamos, con la nueva pareja, o no sé si le estaba profitando del sueldo que tenía la nueva pareja que tenía ahora, pero más o menos se volvió a repetir la misma historia de cuando fue el asesino del tambor. Se repite lo mismo. Entonces, la consulta un poco, chicos, es la indefensión en la que hoy día el ciudadano promedio se ve cuando, además, sumémosle esto, sumémosle otras cosas también. Está el tema de la Araucanía que comentábamos a raíz del tema de los camioneros, también el mismo tema de los camioneros. Está el tema del tratamiento de la pandemia. Hoy día vemos que hay rebrotes, nadie entiende muy bien este paso a paso también para dónde va. Acá el mismo caso en Magallanes, te digo, a nosotros nos pilló a todos por sorpresa este aumento significativo en los casos. Además también está el tema de la vuelta o no vuelta a clases, que siguen insistiendo algunos en que es un tema en que tiene que volver. Entonces, no sé, también, Claudio, un poco comentarte eso. Yo he escuchado apoderados que dicen: a mí me importa un comino que me digan que los niños vuelven mañana, porque mi hijo al 2021 voy a ver recién si los llevo de vuelta. ¿Qué te parece también eso, Claudio, entendiendo que tú también eres especialista en temas de educación? ¿Cómo se ha manejado también el ministro en esto, mostrando unos kits? El otro día veía unos kits para volver a clase y estábamos todos más o menos claros de que esto no tiene ni patas ni cabeza. Sí, totalmente, y de hecho voy a analizarlo desde la perspectiva más bien política del asunto. Yo creo que hay una tensión política bien fuerte entre el ministro y el gremio del colegio de profesores. La verdad, ahí hay una disidencia total respecto al tema de cómo tiene que ser el retorno a clase. El ministro está buscando todas las opciones para que este año termine con clases presenciales, considerando que ya el año académico se extendió hasta el 15 de enero, es decir, las clases se van a realizar hasta ese día. ¿Qué implica eso? Que los profesores tienen que después quedarse 15 días más haciendo planificación de lo que va a ser el año escolar 2021. Este año escolar en particular ha sido muy tenso, no solo por el hecho de no poder asistir a clases, sino que ha significado una carga emocional, una carga también administrativa y laboral
muy, muy grande para todas las comunidades educativas, particularmente los profesores, que han tenido que hacer clases y entregar información y entregar los contenidos educativos a los alumnos en plataformas y canales que no son los más amigables, y no porque no tengan dominio de esas plataformas, más bien porque no están las condiciones para hacerlas. En este programa lo hemos hablado un montón de veces, no tenemos la infraestructura de redes que nos permita tener clases adecuadas. Hoy en día conversaba con gente de una red de establecimientos técnicos profesionales en Aysén, y me decía, aquí en Aysén hay 9 establecimientos TP, la misma cantidad de establecimientos TP que hay en Magallanes, y de esos 9, solamente en uno los alumnos tienen conectividad, los demás están en zonas muy aisladas donde la conectividad no llega, o la que llega es baja, y no puedes hacer un streaming por Zoom como para tener una clase. Entonces hay un montón de factores súper importantes que denotan que este año ha sido complejo, y eso parece no entender el ministro, que a toda costa quiere volver a clases presenciales, siendo que eso también es una carga importante bien intensa respecto a lo académico, y también muy peligrosa, porque en realidad no tenemos ninguna certeza de qué va a pasar en un mes más con la pandemia. Están empezando algunos rebrotes, como por ejemplo en la comuna de Magallanes, que es una alerta o warning que tenemos que mirar con mucha atención y preocupación. Ahora va a empezar a estar, por ejemplo, en la región metropolitana Providencia, la población flotante de esa comuna es la más grande del país, ya es la más grande de la metropolitana, por ende es la más grande del país. ¿Qué significa eso? Que gente que vive en otras comunas transita hacia Providencia. No sabemos qué va a pasar con eso, y la verdad siento que el ministro está navegando en aguas bien turbulentas y tomando decisiones casi con una venda en los ojos, porque no hay claridad de qué va a pasar con la pandemia. Y estos kits que arma el ministro como para decir que está todo garantizado, la verdad son insuficientes, son totalmente insuficientes, porque el ministro de Educación no tiene control de lo que va a pasar respecto a cuando todos los alumnos estén encerrados en una sala de clase. Rigo, disculpa, nos pilló la máquina, así que tengo que hacer la última consulta nomás con respecto a otro tema que le añadimos a la juguera, y es la situación del diputado Gutiérrez. En 20 segundos, si nos pueden comentar qué les parece también, porque están denunciando al diputado Gutiérrez ante la Fiscalía por intimidar a este personal naval que realmente hace las consultas. Rigoberto, 20 segundos. Sí, mira, a mí me parece una patudez lo que dijo Hugo Gutiérrez, inventando leyes y poniéndose por sobre todo el mundo, diciendo yo soy más autoridad que tú porque soy autoridad más autoritaria. Me pareció ridículo, y ojalá, no sé, tampoco me parece tan grave, pero ojalá que lo llamen al orden a Hugo Gutiérrez. Claudio. Dicen que hay información que no sabemos ni que hemos visto. De todas maneras, lo que se vio también comparto totalmente con Rigo. No sé si el mejor relato sea decir yo soy más autoridad que tú. Perfecto, les agradecemos Rigoberto y Claudio por haber estado en este especial COVID-19. Los vamos a dejar invitados para el próximo lunes. Saludos a Franco en los controles y a toda la gente que nos está observando por las comunicaciones. Muy buenas noches y nos vemos. Polar Comunicación.